Hola. ¿Alguna vez se preguntaron los fundamentos físicos del aire comprimido en la industria de la neumática? Hoy hablaremos sobre el flujo, la presión y la humedad en el aire. Presentaremos los fundamentos físicos relacionados con la compresión del aire. Ya que en este curso solo trabajaremos con aire, nos referiremos exactamente al flujo de aire. El flujo de aire es una medida de la cantidad de aire que fluye entre dos puntos, en una unidad de tiempo, debido a una diferencia de presiones, que puede ser por causas naturales o artificiales, estos últimos causados a través de mecanismos especializados. Debido a que el aire será comprimido, sus propiedades físicas como presión, volumen y temperatura irán variando en el proceso de compresión. Conocer cómo varían estos es de gran importancia en ciertos mecanismos. Por ejemplo, en un turbocompresor es necesario conocer su caudal, y a qué presión y temperatura sale el aire, ya que el aire comprimido irá a otros compartimentos de los cuales es necesario saber en qué estado se está trabajando. Dado que en este curso nos es más importante saber la presión de aire, este se explicará a continuación. Ahora hablaremos sobre la presión. Para esto, debemos de entender que si nosotros aplicamos una fuerza F sobre una superficie A, definiremos a la presión como la relación que existe entre esa fuerza y el área. Pero tenemos diferentes tipos de presiones. Tenemos la presión atmosférica, que es la presión barométrica del aire. Tenemos la presión absoluta, que es la presión comparada con el vacío absoluto. Tenemos la presión diferencial, que es una presión que expresa la diferencia entre dos presiones absolutas. Tenemos la sobrepresión, que es la presión que es superior a la presión atmosférica. Y tenemos el vacío, que es inferior a la presión atmosférica, considerando a esta representada con el valor 0. Podemos observar la siguiente imagen, que muestra la relación entre las presiones mencionadas anteriormente. Al aprobarse el Sistema Internacional de Unidades en 1987, el pascal se aceptó como unidad oficial de la presión, tomando en cuenta que el pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado y teniendo las siguientes relaciones. Pero también existen diferentes unidades para representar a la presión. La siguiente tabla muestra las relaciones que existen entre las diferentes unidades. En sistemas de aire comprimido se utilizan diversos tipos de compresores para generar aire comprimido. Puede diferenciarse entre los siguientes tipos de compresores: los compresores rotativos, los compresores de émbolo y los turbocompresores. En los flujos de aire comprimido puede diferenciarse entre la presión estática y la presión dinámica. La presión total es la suma de ambas. La presión total actúa en contra del flujo en el sentido del eje del tubo. La presión estática es la que actúa sobre la pared interior del tubo. La presión dinámica depende de la energía en función de la velocidad del flujo, ya que siendo la velocidad igual a cero únicamente puede existir presión estática. La presión dinámica es una magnitud de referencia para todas las resistencias existentes en un flujo. Esta presión se puede medir utilizando un tubo de Prandtl. Se trata de un tubo de doble pared con apertura central para medir la presión dinámica y una ranura anular para medir la presión estática. ¿Y cómo podemos medir la presión? La presión se puede medir, entre otros, con un manómetro de Bourdon. Buenos días, mi nombre es Luis Agüero y hoy expondré la parte de la humedad del aire. Comenzaré definiendo algunos términos. Primero, ¿qué es el aire húmedo? El aire húmedo es una mezcla entre aire seco y vapor de agua. Ahora, si el aire se enfría, el vapor de agua se deposita en forma de pequeñas gotas. Este efecto de condensación tiene límites que están determinados por el punto de rocío y por el punto de condensación bajo presión. El punto de rocío, o también llamado punto de condensación, es la temperatura en la que el aire está saturado de vapor de agua. En el momento en que la temperatura del aire es inferior a ese punto, empieza la condensación del aire húmedo. Este fenómeno puede limitar considerablemente el caudal y funcionamiento de los componentes incluidos en una red neumática. Punto de condensación bajo presión. Este punto corresponde a la temperatura que se aplica para obtener una determinada presión de funcionamiento. Ahora en esta diapositiva explicaré el diagrama de Mollier. El diagrama de Mollier nos ayuda a determinar el punto de rocío, o también llamado punto de condensación, pero para esto necesitamos primero hallar el contenido del agua del aire húmedo. Aquí les muestro la fórmula para hallar el contenido del aire húmedo. Como se puede apreciar, esto va a depender de la presión absoluta total, la humedad relativa,
la presión de saturación con vapor y además también tenemos que saber que la humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta del aire y la cantidad de saturación. En esta diapositiva explicaré los instrumentos para medir el punto de condensación. Comenzaré explicando el sensor de la parte izquierda. Este sensor funciona aplicando el método del espejo. El método recurre a la relación física entre la temperatura de condensación del vapor de agua y el contenido de vapor de agua en una mezcla de gases. El método consiste en bajar la temperatura de un espejo metálico hasta que se condense el vapor de agua. Un circuito optoeléctrico se encarga de detectar el condensado mediante la reducción de la intensidad de la luz que se refleja en la superficie del espejo. El sistema de regulación electrónica se encarga de modular la alimentación de corriente en función de la formación del condensado. Finalmente obtenemos la temperatura de condensación con instrumentos que miden la parte del espejo. Ahora el siguiente sensor es un sensor de polímero y el otro es un sensor de condensación también, pero ambos usan un capacitor. El primer sensor mide la humedad del aire, pero no recurre a sistemas ópticos, sino que utiliza solo sistemas eléctricos. Primero el agua gaseiforme penetra en un dieléctrico, con lo que cambia su constante dieléctrica. Ahora, si la humedad es pequeña, el agua vuelve a separarse de la capa dieléctrica. El otro funciona aplicando una corriente alterna al capacitor que produce campos eléctricos cuyas líneas de flujo salen del silicio. El agua condensado modifica la frecuencia del campo de dispersión. De esta manera se obtiene una señal correspondiente a la corriente de Peltier que permite medir la temperatura de la superficie. Además, la diferencia entre el sensor de polímero es que el agua no penetra el material del sensor, sino que queda adherida a la superficie. De esta manera se obtiene una curva característica exenta de desviaciones e histéresis. Gracias. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias. Chao.